estudios de FM Te Acordás, la sintonía de la nostalgia. Y llegamos al momento político de la radio, sí, el momento donde hablaremos de lo político, lo social, lo que nos pasa justamente como sociedad, qué hacemos, hacia dónde vamos. Queremos ser y formar parte de la opinión pública desde este espacio de radio llamado Momento Político. En este sentido consideramos cómo se van formando los espacios de opinión pública. Se considera que formar justamente un espacio de violencia a través de una opinión que se lleva o se publica no se tendría que llevar adelante, pero sin embargo nos preguntamos cómo aparece el actor social envuelto en redes sociales, donde también se crea la opinión pública, y esto tiene varios puntos de análisis. Se puede analizar desde la ciencia política, la prensa, desde la opinión pública misma, y entonces nos lleva a un contexto histórico donde se origina cómo se forma, cómo se construye esta opinión pública. Y para hablar justamente de esto, que es un tema muy importante que se tendría que abordar, si se quiere, a través de la libertad de expresión, que también existe la censura, por eso justamente lo podemos hablar desde ese punto. Y para conceptualizar lo que es la opinión pública, nos visita al estudio de FM Cielo el licenciado en Comunicación Social y docente Osvaldo Bonino. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, un placer poder estar acá, poder compartir y bueno, tirar algunas ideas que podamos hablar, compartir. Justamente acá nos llegó el gran profesor, profesor Gerardo, bien. Bien, acá charlando, gracias por la invitación, nuevamente te lo digo. Nos conocemos personalmente. Sí, Tony, Ángel. Tengo cara de Ángel, pero soy Tony. Sí, bueno, Tony. Nos conocemos personalmente, has cursado la materia en forma virtual. Exacto, sí. Nos tocó la virtualidad en ese momento, así que bueno, nada, un placer y bueno, a disposición para poder charlar un poco de todo, lo que podamos, desde la humilde posición que tengamos, poder charlar y a veces coincidir o disentir. Tal cual, y justamente este espacio es libre de expresión, por eso está abierto. Si quiere ir saludando, profe Vivier. Y buenas tardes a ustedes, a Osvaldo y a Tony. El ángel de la guarda. Y a todos los oyentes. Bueno, justamente le comentamos acá al profesor que invitamos a Osvaldo Bonino para hablar lo que por ahí uno lo lleva a un ámbito, si se quiere, desde la opinión pública, hablar en base a diferentes temas, pero se tiene que conceptualizar justamente lo que es la opinión pública y cómo se crea, cómo se lleva adelante, dónde se crea, cuáles son los espacios. Hoy en día hay muchos espacios que la gente por ahí opina y tiene por ahí más relevancia a algunos lados que otros. ¿Es así, Osvaldo, o no? Sí, totalmente. Primero tenemos que entender qué es la opinión pública. Exacto. ¿No? Sí. Entender la opinión pública hoy, en tiempos atrás, hace muchos años, la opinión pública la podíamos conseguir a través de los actos políticos, sí, o cuando nos juntábamos en una esquina y nos poníamos a debatir con el tema de la política. Hoy eso fue todo reemplazado por el tema de las redes sociales, ¿no? Que es una de las cosas que estaría bueno que se puedan empezar a analizar, el tema de las redes sociales. Entendamos la opinión pública como una cuestión que se divide en dos partes, la opinión pública y la opinión privada. Exacto. La opinión pública es cuando nosotros manifestamos, como lo estamos haciendo ahora, en forma pública, poder fijar una posición, que a lo mejor en lo privado puede cambiar o no, ¿no? Porque muchas veces, cuando estamos en una opinión, cuando estamos manifestando una cuestión pública, para no pelearnos o para no llevar la contra, decimos todo que sí, que está todo bien, que coincidimos, que no coincidimos, pero en lo privado hacemos. Que mayormente pasa, y acá el tema de las encuestas, ¿no? Vamos a ir relacionando todo, después vamos a ir cerrando, pero el tema de las encuestas. ¿Por qué las encuestas a veces dan tan mal? Porque estas cuestiones tienen que ver que en lo público la gente, el individuo manifiesta alguna posición, pero después en el cuarto oscuro hace otra cosa. Porque no quiere manifestar en lo público su posición. Para no enfrentarse con alguien, para no tener discusiones, por diferentes motivos. O porque no quiere. Entonces,
entendiendo estas cuestiones, podemos empezar a analizar un montón de cosas que tienen que ver con lo político. Mira, es más o menos como para ahí que nosotros vayamos relacionando lo que vos decís con la parte teórica, ¿no? Y vamos abordando justamente el tema. Tenemos a la teórica Elizabeth Neumann, que justamente lo leemos con vos. La espiral de silencio. La espiral de silencio, que justamente significa que hay un tema que se habla por la mayoría, la minoría no opina, no hace una opinión, se crea el silencio por miedo al aislamiento, a la discriminación, a la marginación, que termina siendo un control social igual, ¿no? Totalmente termina siendo un control social, porque lo que hacen las mayorías, las minorías se ven reprimidas. Exacto. ¿No? Y a veces, pasa muchas veces también con cuestiones de las minorías, que no se visibiliza la problemática real de esas minorías, ¿no? De minorías de lo que vos quieras llamarle. Por ejemplo, minorías cuando hay una cuestión docente, que a nosotros nos pasó muchísimo. Yo doy clases en la escuela secundaria. Claro. Nos pasó muchísimo que para que se visibilizara la problemática de la cual nosotros estábamos protestando o estábamos reclamando, llevaba unos cuantos meses de lucha para que se pudiera visibilizar. Cuando se puede visibilizar, cuando recién se empieza a visibilizar, es ahí donde el Estado empieza a responder. De alguna manera u otra. Ha pasado mucho a lo largo de la historia. En el 2013 yo me recuerdo, que tuvimos 77 días de paro. Que fue la lucha muy importante dentro de la provincia del Chubut. Nosotros tuvimos un montón de días cortando rutas por 24 horas, yendo a las calles, manifestándonos, haciendo marchas, hasta que ya llevábamos 2 meses casi, tomamos la decisión de cortar definitivamente la ruta. Que era cortar definitivamente la ruta, pero no para la gente, no para el pueblo, para las empresas petroleras. La que yo te digo es la de 2013, cuando el gobernador era Martín Bussi. Ah, bien. Que en esa época, me acuerdo como si fuera hoy, que fue la época en la cual los petroleros de base, cuando habían dado la orden de subir, pasar como sea, los dos recortes en 3 y 26 fundamentalmente, y nosotros estábamos en Manantiales, que habían decidido subir, fue cuando los petroleros de base decidieron en ir en apoyo a los docentes. Que fue una costa muy masiva. Y la otra, que fue la de la represión que vos decís, que se manifestó hace 2 años, que se constituyó en una de las movilizaciones, yo creo que es la movilización más importante de la historia de la provincia de Santa Cruz. Y que ahí justamente tuvieron el apoyo de camioneros. De camioneros, de todo, del sector de obrero de base, de los petroleros, que se manifestaron casi 40.000, 50.000 personas en la provincia del Chubut, que una movilización de esa magnitud no se había realizado nunca jamás en la historia. Entonces, bueno, son cuestiones de lo que decíamos al principio, ¿no? De las minorías que por ahí, por tratar... Los piquetes, ¿por qué comienzan en la década del 90? Para poder visibilizar las problemáticas que tenían esos sectores con la cuestión de las políticas neoliberales que se llevaban a cabo en la década del 90. Claro, sí, tal cual, sí. Así empezó los cortes de ruta. Y hubo gente que murió a través de la represión. Carlos Fuentealba, que era uno de los docentes. Después hay 2 también trabajadores sociales, que ahora no me voy a acordar los nombres, que también fue en Neuquén, que también eran las cuestiones donde está el movimiento. ¿A dónde es que les duele? Vos, mientras hagas paro, bueno, hace paro, total, no molestaba a nadie. Pero cuando ya le empezás a tocar los intereses a los grandes monopolios con respecto al tema de lo que le puede llegar a afectar, ahí empiezan las cuestiones, ¿no? Y lo primero que utilizan es la represión. Pero bueno, creo que la responsabilidad de esto de poder tiene que ver con poder visibilizar las minorías. Las FM, si hacemos un reconto, en la década cuando empiezan... ¿Por qué surgen las FM? Porque no había voces.
Esto empieza a surgir a partir de la democracia, desde el año fines del 80 y comienzos del 83, fines del 83, sí, empiezan a tener mucha pluralismo de voces. Sí, la facilidad de una FM. Pero Sí, ¿por sí. qué la facilidad de una FM y no de una AM? Por los costos. El costo de una AM es totalmente distinto al costo de una FM. El alcance de una AM es totalmente mucho mayor que una FM. Una FM podría cubrir el territorio de un barrio, por ejemplo, Sí, ¿no? Las radios comunitarias, ponele. Sí, las radios comunitarias, las radios populares. Sí, sí. Bueno, las radios empezaron a surgir a partir de esas voces que salíamos de la dictadura y encontraban en las radios alternativas, se llamaban alternativas en ese momento, ¿no, profe? Usted que recuerda. Lo recuerdo bien, yo fundé una radio Acércate. comunitaria en Flores. Y fui el secretario de las radios comunitarias de la asociación. Bueno, todo eso... Sí, no. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Fue una lucha grave porque te perseguían de todos lados, es decir, te secuestraban los equipos, le amenazaban a los que participaban, en plena democracia. Sí. Incluso hoy hay el tema de las a ver, si se pondrían a poder ver el tema, y ahí limita el tema de la censura también. Hay muchas radios que no tienen ¿cómo se dice? El número o la licencia. Ahí está, no me salió la palabra, gracias. La licencia dentro. Y hay muchas radios que no tienen esa oportunidad por diferentes motivos, pero tienen una voz dentro del lugar de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Claro, justamente sí, hablando de lo que vendría siendo emisoras, que de todas maneras terminan siendo emisoras privadas, ¿no? Que son separadas de la parte estatal. Justamente es mucho más difícil mantener una radio en forma privada que por ahí ser una radio AM que es funcional al Estado, ¿no? Sí, mayormente las AM son porque es muy caro mantener una AM, porque vos tenés que tener una antena, el poder de, a ver, te dice amplitud modulada, la amplitud de los kilowatts que tiene esa radio con la diferencia de la FM es totalmente distinto, los costos son mucho mayores, por eso no hay AM privadas acá en la Patagonia. En Buenos Aires sí lo hay, porque el costo es totalmente distinto, el radio es totalmente distinto. Vos imaginate que la AM que nosotros tenemos acá, que es a 630, la de Alfa, Sí, Alfa. el EU4, el EU4. Justamente vos estás ahí. Sí, estamos trabajando ahí en periodismo deportivo. Tiene un poder de llegada hacia todo lo que es la zona norte de Santa Cruz y la zona sur del Chubut. Sí. A nosotros muchas veces nos escuchan desde Río Mayo. Cuando vos vas a la ruta para Trelew también, hasta momento... Yo he viajado a Río, a Sierra Cuadrada, que queda justamente a la mitad del Chubut, y ahí escuchan justamente el U4, me decían que les sugiera el tema de música, pues son gauchos ellos, ¿no? Claro, bueno, entonces todo todas estas cuestiones hacen de la diferencia entre una AM y una FM. Una FM vos salís de Comodoro y la mayoría, excepto 2 o 3, la mayoría ya no pierden distancia. Y lo más interesante, ahí justamente lo que tiene que ver, bueno, hay radios que tienen identidad propia, ¿no? Sí, totalmente. De por sí. Después ya las radios que vendrían siendo privadas, que son independientes, ya cada uno toma su forma independiente de tener una identidad, corresponde a quién, ¿no? Y por ahí tiene que ver mucho con lo que uno habla o no fuera de aire, o hasta donde uno tiene limitaciones de hablar, porque ahí justamente corre la libertad de expresión y hasta se genera desde un espacio como este, se puede generar una opinión pública, privada o pública, como decíamos, que toque los intereses de los demás, ¿no? Y entonces ahí justamente está el tire y afloje de los intereses empresariales. Y mayormente cuando vos recibís pautas del Estado, ahí está el problema. O sea, la independencia. A ver, vos podés recibir pautas del Estado y decir, bueno, yo sigo hablando de lo que tengo que hablar. No me van a callar. Pero la mayoría de las veces no pasa eso. La mayoría de las veces, en el 99%, pasa lo contrario. O sea, hay decir, che, bueno, mirá, hay cosas que no, esto que no. A ver, incluso vos lo podés ver en el tema de los medios, pasa estas cosas, ¿no? Sí. O vas para un lado, porque la pauta publicitaria callás un montón de cosas. En Capital Federal
lo charlamos afuera de micrófono. El tema en Capital Federal es alevoso, o sea, a ver, hay cosas que pasan en la ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, pues yo lo veo. Sí. Vos, a ver, conozco Capital porque nací en Buenos Aires, nací en San Martín, en el partido de San Martín, me vine desde muy joven a Caleta Olivia y después me vine a estudiar a la Universidad Nacional de la Patagonia y bueno, ya me radiqué acá. Tengo acá. Claro, sí, en la universidad nuestra. Tengo mis 3 hijos, ya gracias a Dios están en segunda generación. Digo, pasan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasan muchas cosas que no se dicen en los medios. Por ejemplo, vos vas a la avenida 9 de Julio, sí, la ves muy linda, muy bonita, los canteros, las baldosas, pero ¿por qué no van a Liniers? ¿Por qué no van a Villa Soldati? ¿Por qué no van a la parte de la Boca atrás, no, Caminito? Digo, ¿por qué no van a distintos lugares de barrios donde la problemática es bastante complicada? Y eso los medios de comunicación no lo muestran, ¿no? Mi experiencia de haber vivido casi 10 años ahí en esa ciudad, hay una discriminación terrible. Entre la zona norte y la zona sur. Y en la zona sur, donde estaba la quema antes... Claro. Bueno, Parque Patricios, eso pertenece todo a Capital Federal. Entonces, digo, todos esos lugares. Como acá, todos pagan impuestos, pero el asfalto se hace en el centro. Claro, bueno, acá por lo menos vemos que hay un Comodoro para alguno y un Comodoro para otro. Donde se terminó el semáforo, terminó Comodoro. Es así. Pasa eso, ¿no? Lo que pasa es que la discriminación entre sectores sociales, para no hablar de clases, es un hecho. Sí, los que gobiernan llegan ahí porque le ponen la tela, o las empresas o los sectores que tienen más poder en la ciudad. Yo tengo una idea con respecto a lo que pasa en Comodoro. A ver. Comodoro nunca fue planificada para ser ciudad, primero y principal. Segundo, que todos los que venían a Comodoro siempre tuvieron la idea de irse. O sea, cuando venían los inmigrantes de Catamarca, de La Rioja, del norte, de los hermanos chilenos, cuando venían, todos venían con la idea de hacer plata, sí, trabajar e irse. Entonces no le importaba, digo, esto es la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, no les importaba pintar la casa, arreglar la baldosa, plantar un arbolito. Digo, desde ese lugar no fue planificado. Y tampoco fue planificado desde lo político. Porque vos hoy te encontrás con una ciudad grandísima, productiva. Sí, sacarle el tema de lo productivo, pero digo, grandísima, que ha crecido muchísimo, sí. Y se te corta la ruta 3 desde la zona, desde el centro para la zona norte y quedaste aislado. Sí, totalmente. O sea, tenés que ir por atrás. O sea, los camiones automáticamente tendrían que ir, o sea, pensar en la circunvalación. Digo, es que se pensó eso. Sí, hay mucha desidia de hace muchos años en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Yo le doy crédito porque una de las cosas que vi en este gobierno que no lo había visto en los otros, en ningún otro lo vi, y esto no quiere decir porque yo con este gobierno tengo algunas cosas como plantear que hay muchas cosas en los barrios todavía que está faltando y muchísimo, pero digo, empezaron a trabajar a partir de que asumieron, no para las elecciones, porque ¿qué veíamos en nosotros hace muchos años atrás? Llegaban las elecciones y 4 o 5 meses empezaban a pintar el maquillaje. Claro, empezaban, que te venía, pintaban las veredas, te arreglaban un pedacito de asfalto, todo eso. Digo, eso es lo que pasaba antes. Por lo menos este gobierno municipal, estamos hablando, ha comenzado, que le falta muchísimo, porque falta llegar a los barrios, llega a un montón de cosas. Digo, bueno, espero que el que venga, o sea, que esto sea una continuidad. No importa si es radical, peronista, de color político, el que venga, que venga, diga, bueno, che, está bueno lo que hicieron en el centro, pero faltan los barrios. Falta en los barrios llegar con el gas, falta llegar con la luz,
basta del tema de los terrenos, o sea, empezar a hacer barrios con asfalto. Pero hay una Secretaría de Planificación. Sí, bueno, o sea... No funciona. No, yo creo que se han encontrado con un montón de cosas de desidias desde muchísimos años, sí, sí. que ese fue el Hay problema. que darle prioridad por lo menos a algunas cosas. Algunas cuestiones hay que darle prioridad. Entonces creo que a partir de ahí, ojalá que este sea el punto de partida. A lo mejor no lo disfrutaremos nosotros, pero a lo mejor nuestros hijos sí. Sí, Que esto es el tema. Las políticas que son a largo plazo son justamente siempre beneficiosas para nuestros hijos o nietos. Exactamente, ¿no? Totalmente. Yo creo que... Sí, profe. Di Pierro, Linares... ¿Son todos amigos de ustedes? Yo creo que hay una continuidad de proyecto vinculado a la explotación minera y a la recaudación con continuidad y con acumulación. Hoy por hoy el municipio de Comodoro Rivadavia tiene mucha plata. Sí, correcto. Mucha plata y puede hacer muchas obras. ¿Por qué? Porque viene de antes. Totalmente. Viene de antes. A Linares se le quedaron muchas obras sin hacer, pero vino Luque y tenía plata y la pudo empezar a hacer rápidamente. Totalmente. Entonces, mientras vaya por ahí vamos bien. El problema es qué va a pasar si se corta esta inflación, está complicando mucho. Sí. Porque Isa Fister se anota para el próximo paso. Sí, también está, a ver, yo lo planteaba porque también, a ver, quiénes son los que tengan posibilidades puede ser así en un modo de opinión particular, sí, ¿no? Pensando, en voz alta. Puede ser Isa Fischer, sí. Puede ser Ota Macharavil, sí. O puede ser Ana Clara Romero, Claro, que son sí, los sí. tres candidatos con más posibilidades que puedan llegar a estar. La idea que nosotros estamos planteando para mejor es que haya una continuidad de política, justamente. Yo hablo de política, no hablo de partido político. Exacto, no, tal cual. Ahí está la diferencia. El proyecto de ciudad, si se quiere, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros tenemos que pensar. Hoy te digo, a mí me da mucha bronca porque por ahí arreglan las rutas. Que la ruta provincial, la ruta número 3, la que cruza todo el centro de Comodoro, no le pertenece a la municipalidad. No, sí, por eso es nacional. Por eso, y Nación es el que tiene que arreglar esa ruta. Lo mismo la 26. Exactamente. Digo, y pasan los camiones, lo arreglan, la municipalidad estuvo arreglando con un convenio con la Nación y toda una historia. Pero los pozos ya están otra vez. Claro, pero pasan los camiones y es impresionante. Llueve y No, mierda, está todo. terrible. Entonces digo, ¿por qué no nos ponemos a pensar el tema de que el tema de la circunvalación no es que es un invento de ahora, ni que lo digo yo acá al aire, hace 20 años que está. Digo, bueno, mira, había un proyecto, pero sí, te cuento una. Dale. Había un proyecto. Te manda saludo Nelson Anani, dice. Un saludo por Osvaldo. Bueno, gracias Nelson, Amigo querido. ese. Amigo, sí, un amigazo. Había un proyecto que lo iban a hacer. Mira, yo te estoy hablando del año 87, 88, 89, casi 90. Que era un proyecto que lo tenía pensado la Universidad Nacional de la Patagonia, Mirá. con la Facultad de Ingeniería, y estaba con el tema de la provincia, de hacer un puente desde el puerto hacia lo que era el 3 y el 5. Que era todo un puente. Un puente, sí, que pasaba por arriba del agua. Exactamente, que iba a pasar por arriba del agua, que iba a abrir la oportunidad de que todos los que fuéramos a zona norte tuviéramos la posibilidad mucho más y tener un camino alternativo. Claro, que no haya una congestión como es lo que está Exactamente. pasando. Siempre, ¿no? Y en ese momento, la zona norte no tenía ni la cuarta parte de la población que tiene ahora. No, el aeropuerto Claro, el aeropuerto era lo más lejos que tenías. Ir a Caleta, Córdoba era como ir a, no sé, a Dolabón, Sí. ¿no? Hoy en día se acercó todo. Más o menos. O sea, hoy ya cada vez más. Mirá lo que te voy a decir. A Diadema, yo viví casi 18 años en Diadema, Argentina. A Diadema era una tortura, porque ese camino era todo... Pozo. No, estaba buena la ruta, pero era todo un camino largo que costaba. A veces cuando tenías que ir y volver, costaba ir al centro. Yo creo que de acá a 5 años, porque ya está todo vendido, ese trayecto de Ciudadela a Diadema va a estar todo poblado. Porque esos terrenos ya están todos vendidos. Es más, yo soy de zona norte y veo cómo justamente va creciendo el tema poblacional ahí, No, es impresionante. El tema del 5, yo viví mucho tiempo en el 5 también, di clases en la escuela del 5.
Yo me acuerdo cuando en el año 91, 92, que yo venía de Diadema, que estaba de novio con la que fue la mamá de mis hijos. Yo me bajaba en lo que hoy es el puente de Rodríguez Peña, que no estaba el puente, claro. Me bajaba ahí, tenía que caminar 3 cuadras por tierra hasta llegar al cementerio, que no había nada, era todo un descampado. Pasaba el cementerio, hacía 3 cuadras más, también todo descampado, y recién en la ruta que va hacia al 8, la ruta número 1, estaba la pequeña rotondita, y que yo vivía ahí en las Gamelas del 5. Pero eran 2 cuadras, desde la rotonda. En la rotonda y las Gamelas está claro, y bueno, y de ahí eran 2 cuadras como máximo. Hoy tenés casi llegando desde la ruta 1 hasta la ruta número 3 de casas. Sí, y de ahí de la rotonda tenés igual el camino todo sí, lo que va hasta el 8, sí, también a mano derecha, hasta un hotel de alojamiento. Exacto, hay, o sea que todo esto es una cosa. Y hasta un restaurante hay también, que yo lo descubrí el otro día, no lo había visto nunca. Sí, yo de pasado lo vi el restaurante, no recuerdo el nombre, pero no, sí, bueno, digo, ha crecido un montón, ¿no? Todas estas cuestiones, antes había nosotros los que vivíamos en zona norte, para comprar teníamos que ir a la zona, al centro. Nosotros le decimos, mirá vos, nosotros perteneciendo a Comodoro, o sea, el ejido urbano de Comodoro son todos los barrios, pero nosotros viviendo en la zona norte, sí, vamos a Comodoro, y Comodoro era el centro. O sea, claro, el latiguillo era, vamos a Comodoro, sí, vamos a Comodoro, y Comodoro era el centro. O sea, por ahí se dice, vas a Comodoro y claro, Comodoro, claro, todo sí, Comodoro. Sí, tiene esas cosas. Incluso los que vienen de Diadema dicen, che, no, me voy a Comodoro. Ahora vengo, si estamos en Comodoro, ¿viste? Pero bueno, nada, pero es una forma de litigar todas estas cosas. Y tiene que ver con mucho, con la política, tiene que ver con lo social, tiene que ver con un montón de cuestiones en lo cual han pasado. Y también para acá el profe capaz que por ahí coincide conmigo, para poder analizar los distintos movimientos políticos, las distintas cuestiones políticas, tenemos que entender primero el contexto en el cual estaba en esos momentos, ¿no? Sí, seguro, que no son siempre lo mismo. No, totalmente distinto. Que eso creo que es lo que podemos entender. Por lo menos vos fuera de micrófono estábamos hablando lo que Alfonsín quiso hacer en su momento, ¿no? Claro, que era Alfonsín empezó a plantear en el año 86-87 el tercer movimiento histórico, que se llama, que él lo planteaba en el discurso, era con los radicales, con los peronistas, con los progresistas, con los socialdemócratas, es que había una porque forma, tenía claro cuál era el pensamiento ideológico. Igual de fortalecer las instituciones democráticas. No, indudablemente, o sea, eso no se ponía en discusión, pero era un poco ver de la lucha contra. Pero pasa que para entender ese contexto de Alfonsín en ese momento, nosotros tenemos que entender, porque hoy muchos dicen, pero Alfonsín, pero en ese momento de contexto histórico, por eso hablo del contexto histórico, tenemos que comprender que nosotros veníamos de una dictadura, claro, de la dictadura más sangrienta y violenta que vivió la Argentina. Entonces nosotros teníamos, Alfonsín convivió con 2 o 3 casi golpes militares, de los Carapintadas. Sí, bueno, sí. Entonces, a ver, y había que convivir con eso. Hoy es muy lejano el tema de un golpe militar. Tal cual. Te hacen golpes desde otro lugar. La generación de ahora no conoce ese contexto, por eso. No. Uno lo puede comentar desde la experiencia, si se quiere, sí, ¿no? Totalmente. De lo empírico. ¿Hace mucho daño a la persona, a la opinión pública, a la opinión privada, o solamente después desarmar instituciones igual? Sí, totalmente. Yo creo que lo peor que... Por eso dije cuando al comienzo te lo parafraseaba, que era el tema de las redes sociales. Sí. Hoy una red social te puede matar. En el sentido figurativo lo hablo, ¿no? Sí. Pero te puede destruir. ¿Por qué? Porque incluso lo hablaba con una compañera. Te suben una noticia cualquiera. Y los comentarios que hay atrás, a veces los comentarios que hay a raíz de las noticias que suben en cada uno de los portales de noticias que hay acá en Comodoro, y vos decís, che, pero esto lo pensará cuando nos sentamos a hablar personalmente, porque hay muchos que comentan y los conocés. Sí. ¿Viste? Yo no soy de participar en eso, pero sí de leer mucho. Sí, de leer mucho los comentarios para ver qué es lo que manifiestan. Bueno, por lo menos, yo soy una persona de que si encuentro una opinión trato de dónde fue el origen de la opinión
quién lo dijo, dónde está, dónde fue armada, dónde fue construida, para recién saber si puedo apoyarme en esa opinión o no, y si no, buscar la mía, ¿no? Porque tiene que ver justamente en la prioridad de buscar diferentes opiniones para que se forme una verdad, no una sola verdad, pero sí una verdad concisa, si se quiere, ¿no? No, totalmente. Por eso digo, a ver, todo, no, pena de muerte, hay que matar a los asesinos, los chorros. Digo, sí, está bien. O sea, para mí hay que condenarlos, no hay que matar, porque matar, nosotros no somos nadie para quitar o quitar la vida. Y muchas veces me pregunté, digo, che, ¿y si me pasa a mí? De que vengan y me roben y pase algo. Digo, y yo jamás agarré un revólver, por ejemplo. Un arma nunca la agarré porque siempre le tuve miedo. Tenés buenos dedos. Sí, tengo manos grandes, pero nunca la agarré porque siempre le tuve pánico. Siempre le tuve como un miedo a algo. Nunca hubo un arma en mi casa ni nada por el estilo. Digo, no es fácil decir, che, entra un ladrón y le pega un tiro. Algunos te estarán acostumbrados, pero la mayoría no. Entonces, estas cuestiones y desde la opinión, desde una red social, vos decís, no, hay que matar a... Yo agarro un tiro y le pego un tiro a uno que entra a mi casa. Lo manifestás en la red, pero sí. En lo privado no sé. No sé si lo haces. Un mensaje que no se entiende bien, ¿viste? Cuando te lo dan entre líneas, lo interpretás vos a tu manera, siempre un mensaje. Pero hay más relevancia en las diferentes redes sociales, por lo menos no es lo mismo que vos publiques algo que tenga un impacto social como opinión pública en el Instagram, o poner en el Twitter, o si se quiere en el Face, que creo que tiene una relevancia diferente, ¿no? No, totalmente. A ver, tengamos que entender que hoy las redes sociales están divididas. Sí. El Face es para los más viejitos como nosotros, ¿no? Que mayormente usamos para las redes sociales, por ahí manifestar. En una época estaba muy agresivo el Face, hace 2 o 3 años. A censurar. No, sí, claro, bueno, desde que empezó a censurar bajó un poco, pero bueno, algunos entendimos que las cuestiones políticas no había que dirimirlas en el tema del Face. Sino en una mesa charlando a través de un mate, un café, poder debatir, desentir y un montón de cosas más. Pero bueno, el Face es un poco para la gente grande. El Twitter es un poco para informarte más que para generar información fundamentalmente. Después tenés el tema del Instagram, que es más para los chicos, claro. Para los adolescentes. Que yo tengo todas las redes sociales, porque me manejo con adolescentes y trato de poder entender por dónde va la cosa. Que sos docente, ¿no? Claro. Como hay como llamar la atención con el TikTok y demás, exactamente. ¿No? Bueno, te cuento algo. El domingo fui a ver a un personaje que salió del TikTok, que es la Jenny. Ah, sí, estuve hablando mucha gente de eso. Bueno, la Jenny no salió en televisión, no salió en diario, no salió en radio. Es un personaje de TikTok. Claro, es difusión únicamente sobre ahí. De TikTok estaba lleno el teatro. No había más localidades, vendieron todas las localidades. Vino el domingo, yo fui, porque a mí me encanta lo que hace, me gusta, sí. Claro, el personaje, y el espectáculo estuvo brillante. Pero me di cuenta, y te digo otra cosa, no había gente joven, No había gente joven. O sea, había gente joven, pero muchísima gente mayor de 35 o 40 años. Que me sorprendió y era para hacer un análisis de... ¿Quién maneja las redes sociales realmente? Bueno, ¿no? fíjate vos, ¿no? Porque, digo, ¿desde dónde salen los personajes hoy? Hay 3 personajes que yo sigo, que son muy populares dentro de TikTok. No los vi en los canales de televisión, no los vi en las radios, no los escuché en la radio, no los leí en los diarios, pero sí en TikTok, y son muy populares y vienen y te llenan. Me lo demostró este personaje de la Jenny. El otro es Vale y Bigote, que también es un personaje, una pareja que trabaja, y yo sé que ahora viene antes de fin de año y vas a ver que se llena también. Y el otro es Jero, que es el fanático de Messi. Que bueno, sí. Bueno, yo lo conozco igual, mirá vos. Mirá, bueno, pero a través del TikTok, de la red social, es donde se hicieron conocidos. Por eso hay que prestar atención a muchas cuestiones. Y con esto termino. Las campañas electorales fueron variando. Alfonsín
y Luder y Vittel, era la fórmula en el 83, ¿no? Alfonsín Martínez, Luder Vittel, metieron 1 millón de personas, cada uno, en el acto de fin de campaña en el Obelisco. 1 millón de personas. Después, fue un poco hasta la época de Carlos Saúl, con Angelos, que no metían 1 millón de personas, pero metían 300, 400.000, 500.000 personas. Después empezó a trabajar todo el tema de lo que fue el boom de la televisión, porque empieza a surgir el tema de la televisión, ¿no? En la década del 90. Los mensajes, los políticos se empezaron a mostrar en los canales de televisión y en los programas más vistos. Y fíjate que en las últimas temporadas, te lo estoy haciendo resumiendo, en las últimas temporadas, los mensajes políticos y las campañas políticas se están haciendo a través de las redes sociales. Hay mucha de la gente que que han tenido denuncia por usar información privada de las redes sociales a favor de ellos, ¿no? Sí, totalmente, no, ni hablar de... Y de ahí como uno conoce la personalidad o lo que te gusta a vos y justamente publica a través de tus gustos, lo que te interesa, lo que te llama la atención, y con eso ellos pueden alcanzar votos igual. No, la creatividad, profe, usted por ahí también lo pudo ver, la creatividad que había en la publicidad televisiva y panfletaria en la década cuando se vuelve a la democracia, en el año 83, era impresionante. Yo me acuerdo una publicidad de Alfonsín que decía, más que una entrada es una salida a la vida. Ahora no me acuerdo si era así tal cual, pero te mostraba una oscuridad y te mostraba la entrada en una puerta, pero en ese, a ver, vos me decís, una pavada, eso para esta época debe ser una pavada, pero en ese momento, en ese contexto, era muy impactante. El RA con el ovalado, las calcamonías ¿se acuerda? Las calcamonías que decían RA, República Argentina, Raúl Alfonsín, que era con el centro, fue furor. Los gestos de los candidatos, ¿no? Casi el famoso juntada de manos de Alfonsín cuando terminaba cada acto significaba que los abrazo a todos juntos. Entonces, había muchas cosas. Y hoy los políticos, cuanto menos... Yo tengo una publicidad de Alfonsín, ¿les querés escuchar? A ver sí, dale. Mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Fíjate. No, claro, totalmente. Yo voy a tirar una piedra. Acércate. Yo voy a tirar una piedra y... Pero que no duela, No sé si escondo la mano o rompo un vidrio. Yo tengo la sensación, como ahora los juicios se hacen de acuerdo al sentido común, sí. Ahí estamos, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con la palabra en los últimos años, después de, recordando ahora a Alfonsín, que era un tremendo orador, la palabra ha sido banalizada a nivel político y por lo tanto no hay posibilidad de construir o seguir construyendo una democracia significativa. La palabra ha sido privatizada en el poder. Los que tienen el poder tienen la palabra. Los que no tienen poder son silenciados. Entonces, me parece que estamos frente a una coyuntura histórica muy complicada. Nos cuentan de que estamos en democracia y sabemos que es mentira. Entonces, ¿cómo se recupera la participación popular para tener un intento de mayor participación democrática? Ahí está el quid de la cuestión. Y me parece que la alternativa privado y público es falsa. Yo creo que es falso, porque la palabra es el derecho que tienen todos. Totalmente, no importa sí. si está en un rincón público
o un rincón privado. Pero los que están en el rincón privado, que tienen el poder económico, que se han apropiado de los recursos del país, silencian a nosotros. Ahora mismo está en discusión el tema de este mineral blanco, ¿cómo se llama? El litio. Chile, Bolivia y Argentina son los 3 países que tienen la mayor parte del litio del mundo. Ahora, ya no vienen los de afuera a buscar el oro o a posicionarse dentro del país con el apoyo interno, porque el señor inglés, amigo del sátrapa, que tiene un aeropuerto en la provincia de Río Negro y que está metido ahí en el lago escondido, eso se hace posible cuando hay colaboradores internos del país. Así que yo creo que la palabra es el derecho que tienen todos, pero también debe ser como nos insinúa o nos informa la tradición bíblica hebrea, la palabra es poder. Dios habló y se hizo. Hay muchos que hablan porque tienen lengua, pero nada más. Son cogote de ganso. Sí. Bueno, yo tenía mi piedra. Es complicado todo esto. El tema de las redes no sé cómo funciona, porque yo creo que las redes son un buen entretenimiento. Te voy a recomendar un texto que es muy pesado, porque tiene 900 páginas y pesa. El capitalismo de la vigilancia se titula. Una socióloga norteamericana de origen de sus padres de Ucrania, fue la titular de sociología de Harvard y justo la jubilaron ahora. Bueno, Shoshana Zuboff, con Z, doble F. Yo lo empecé a leer y me dio vuelta al mundo. Porque el poder y la plata pasa por Google y Facebook y compañía. Entonces, ¿democracia de qué? Si yo no tengo posibilidad de echarle mano ni de discutir el manejo del poder que tiene Google. El otro día me enteré que las famosas aplicaciones, que te meten aplicación acá, aplicación allá, aplicación al otro lado, todas colectan para Google. Claro, si la mayoría son del mismo dueño, claro. Entonces, ¿dónde está la democracia? Si la vez pasada te acordás si no que tenemos cayó posibilidad de echarle mano al poder. Nos entretienen con las elecciones, pero no sirven de mucho. ¿Y qué político se para y dice la verdad? Ninguno. Todos mienten porque les conviene estar amparados para que les caiga la plata en el bolsillo. Con respecto a esto, Bonino, Sí. ¿viste el scratch que le hicieron a... Vamos a salir de la parte institucional, vamos a hablar de la persona a Massa, ¿no? Sí. Que hubieron justamente scratches de violencia verbales con él y que justamente le censuran el programa a la chica esta, que no sé si es periodista, Viviana Canosa. Sí. Y justamente eso tiene que ver con la libertad de expresión, que justamente está dentro de la opinión pública, ¿o no? Tiene que ver con la libertad de expresión, pero hasta lo que pasa es que bueno, hay que ver qué entendemos por libertad de expresión. Sí. O sea, yo con ese canal no tengo ninguna cuestión, porque a ver, si vos ayer estaba escuchando, decían, le prohibieron a Canosas el tema del repudio que le hacía, a ver, de los intolerantes, porque eran 10, 15, o sea, no era más, tampoco magnifiquemos que el pueblo salió a la calle a lo que voy, que eso es fomentar, ¿no? Claro, el tema es, a ver, en ese mismo día le prohibieron pasar esas imágenes porque no eran del canal, sino que eran a través de las redes sociales. Exacto, sí. Pero después pasaron un scratch a Ginés González a las 2 horas en el programa de Babi Checopar. Digo,
Cuando vos tocas a los amigos, te cortamos, pero cuando no tocas a los amigos... No, me parece que tiene que ser libertad de todo. Ahora, ¿cuál es el límite? O sea, yo te digo, muchas veces a mí me dan ganas de ir a... ir a pegarle, porque no voy a decir otra cosa. Pero bueno, ¿por qué? Porque me da mucha bronca lo que genera el odio. O sea, a ver, vos podés estar de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo con Macri o no, pero yo los 4 años fui opositor, pero nunca le dije barbaridades en el sentido de insultarlo. Claro. Y menos en una cuestión pública, como lo hizo Viviana Canosa con respecto al tema del presidente de Fernández, Alberto Fernández. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? No respeta lo institucional, ¿me entendés? Entonces, si vos me decís, che, no, porque nosotros estamos peleando por lo institucional. Sí, pero vos no estás respetando lo institucional. No, tal cual. Entonces, bueno, ¿a dónde está el límite de un montón de cosas? Ahí está. Después cada uno, si vos te haces cargo, podés decir lo que quieras. Yo puedo venir acá y decir, che, mirá, Juan Pablo Luque esto, Juan esto. Ahora, después me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo, porque primero que tenés que tener pruebas. Exacto. Segundo, tenés que no decirlo en un micrófono, llevarlo a la justicia. Después podemos hablar de la justicia. Si ¿no? Bueno. Pero después podemos hablar de la justicia, que es otro tema también. Pasa que en lamentablemente hay un montón de cosas que hay que cambiarlas desde llano. Desde llano hay que cambiarlas. Pero bueno, es muy largo para charlar estas cuestiones que tienen que ver con el límite de la censura, ¿no? Que soy muy astuto para ver el doble mensaje. Creo que lo que escuché hoy alrededor de la actuación de Canosa, que en el fondo es una linda mujer, ¿no? Simpática. Separando. No, digo esto porque así por lo menos me va a dar bola a ella. Tienes que mandar un mail. Sí. Yo escuché algo que la disputa es en relación a el oro blanco. Ahí está la disputa del dueño del canal, el expresidente y el actual presidente. Tiene que ver con cómo y quién va a explotar el oro blanco. Es un gran negocio. Sí, realmente. Tremendo. Digamos, si se hace bien como pretende Filmus, que se haga por las empresas nacionales, etcétera, va a ser una cosa. Pero si no, y en las empresas nacionales te digo que hay pesados, que viven acá y tienen sus tentáculos para afuera, como Roca, que hace el gasoducto, ¿no? Hay mucha plata en juego. Y parece que alrededor del litio también va a haber mucha plata, y la gran disputa es a quién se favorece. Y en esa lista dicen, lo que yo alcancé a escuchar en un comentario, que está el presidente ex y el presidente actual, que pueden estar disputando el tema político, pero detrás de un tema político siempre hay una cuestión económica. Ah, sí, seguramente. Entonces, veremos. Vamos a ver cómo se aclara. Escuchar bien a Canosa porque no se va a callar ella, No. Es que no, pero tampoco hay que hacerla callar. Yo no comparto eso. Más allá de que no coincido, estoy en las antípodas del pensamiento de... A ver, sí. Yo digo, muchas veces pasa que acá pasa por otra cuestión de lo que hablábamos al principio, que era el tema de el Estado cuando empieza a poner plata en los medios, sí. ¿No? Digo, es una bajada de línea, como se exactamente. dice, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo con Longobardi. No pienso lo mismo, pero en nada. ¿No? Pero pero yo, ¿sabe qué pasa, profe? Yo lo respeto. Porque sé que es su pensamiento. Claro. ¿Me entendés? Sé que es su pensamiento. Él lo dice convencido, porque piensa eso. Pero el tema es cuando piensa que vos pensás igual que yo. No. ¿Sabes dónde está el problema? Estos periodistas de ahora, que se cambiaron por una cuestión de dinerilio. ¿Me entendés? Que hablan en función... A ver... De la plata. Te mando un saludo Ulises La Voz. Ulises, un gran abrazo para Ulises. Por ejemplo, Leuco.
Dice, no, que los Kirchner montoneros. ¿Y Leuco qué fue? Él estuvo en el movimiento Todos por la Patria cuando le hicieron el acto de la tablada a Alfonsín. O sea, no nos equivoquemos. Él no estuvo ahí porque él tenía otra misión que hacer, pero él pertenecía al movimiento Todos por la Patria. Patricia Bullrich. Vos, ni hablar. Bueno, era montonera. No le dicen que es montonera. Los montoneros son los otros. No, ella no. Porque hoy cambió de ideología. Digo, estas cosas estos cambios a mi memoria. A mí, yo por ejemplo, lo admiraba mucho a Jorge Lanata. Que podíamos pensar a Jorge Lanata. Sí. Lo dejé de admirar cuando cambió de posición política. Pero no es ni disposición política, es el interés como estamos hablando. No, pero cambió de posición política por lata. Por dinero. Claro, pero vos me podés decir, ¿qué ideología política tiene él? ¿Sabés? No, él tenía una edición política. ¿Cuál es? Y era el tema, coincidía con el tema, por ejemplo, él fue uno de los primeros que empezó a discutir el tema de los medios oligopólicos en la televisión. A él lo han censurado. Sí, pero es un tema que no se trata tampoco en los medios o en los espacios. Vos prácticamente a cualquier trabajador de medio le puedes pedir un recibo de sueldo. ¿Pero se le puede pedir un recibo de sueldo a un periodista? ¿Por qué no? No, te pregunto a vos. Trabajador independiente. Yo te digo que con la nata, cuando yo monté la radio, la FM, casi nos agarramos feo, públicamente. Y unos amigos míos me dijeron, mirá, vos tenés que ir en nombre de todos nosotros a verlo a Coan. Y bueno, digo, voy a ir a ver a Coan. Pedí una audiencia con Coan y le expliqué. Porque él le daba duro con que estas radios populares y la radio... Y ahora quieren regularizar el tema de radio acá. No sé si estás al Han estado regularizando. Hay muchas radios que son justamente de la parte de religiones, que son demasiadas y quieren... si se quieren sacar varias radios del aire que justamente están ensuciando el espectro, dicen, a otras radios que son comerciales. Ahí tenés justamente el hablar de la radio fina de lucro. Sí, hay mucha comunicación que ensucia el alma. Esa es otra historia. No, pero con respecto a lo que vos decís, no, hay radios que vos... es como todo, cuando vos tenés un comercio... Sí. No, es como cuando vos tenés un comercio, estás inscripto, pagás alquiler, pagás la luz, pagás el gas, y tenés al otro que está en la calle y no paga nada de eso. Entonces... En esto pasa lo mismo. Sí, las radios, que están legales, más allá de que sean privadas y comerciales, también dice, che, bueno, a ver, y vos ves que también reciben pautas del gobierno. O sea, decís, che, y todo el esfuerzo que yo pongo, pago empleados, tengo operadores, pago mis impuestos y toda la historia. Digo, y la otra no paga nada. Entonces, ahí también hay un debate que por hacer. Sí. Digo, ¿hay que cerrarlas? No hay que cerrar las radios. Hay que regularizarlas. Hay que regularizarlas. Hay que ayudarlas a regularizar. Exacto. ¿No? Cuando estás regularizado, no estás libre de la persecución. Masochi, no, nunca, pero... Masochi, que está en Radio Nacional, era nuestro periodista en la radio, la 91.1, la radio que hace la gente. Pero, ¿cuál era la razón para pegarnos a nosotros? Porque la radio era cooperativa, era un grupo de 20, nadie tenía un salario, todos colaboraban y tuvimos 4 operadores, porque estábamos día y noche, y teníamos 2 periodistas y teníamos una locutora. Claro. Y en eso estábamos legalizados, totalmente. Pero nos apretaban por la parte económica. Ustedes tienen que aportar tanto y después venía la gran corporación de las radios privadas y tiraba indirectas por un lado, por otro, por acá, por allá. Y bueno, después me echaron a mí, vendieron los equipos, yo había logrado una antena de 5 kilos. Era una poderosa, llegábamos a Olavarría, no se escuchaban. Y era una FM. Porque allá todo... Claro, depende cuál es el alcance de la FM. Hay FMs acá en Comodoro Rivadavia que tienen alcance en toda la ciudad y vos vas saliendo por... Yo, mira, hay FMs que las escucho llegando hasta Caleta, Olivia.
Sí. De acá de Comodoro. Cuando ya entra a la ciudad de Caleta Olivia ya se pierde porque ya hay otra sintonía en la ciudad de Caleta Olivia que ya la tiene y va ocupando el dial. Caleta Olivia como que baja Claro. y entra la señal únicamente de Caleta Olivia. Exactamente. Richie, yo lo he escuchado Sí, sí. pasando Sarmiento. Sí, claro. ¿Qué mierda? ¿Con qué? Él tiene 1 kilo, ¿no? Sí, tiene mucha potencia. Igual que, a ver, son las radios FM del Mar, Radiovisión, que son las dos más grandes, potentes. sí. Pero Radiovisión tiene mucho más potencia que FM del Mar, que tiene más posibilidades de llegar mucho más lejos. Yo soy operador de FM Cielo, ellos tienen repetidora en todos los yacimientos prácticamente hasta Santa Cruz, de Truncado, La Cera, Cañadón Seco, en todos esos lugares llega como una radio de la localidad. Ah, pero entonces... Claro, pero porque son repetidoras. Exacto. Sí, es sí. distinto eso. Sí. Vendría siendo como que una radio en cada ciudad. Claro, es como que Radio Mitre de Buenos Aires retransmite acá a través de edición, pero claro, eso es repetidora, es otra cosa, claro. Pero vos tenés una ventaja, porque estás en el cielo. Están todos estrellados. Están todos estrellados. Bueno, Sí. vamos a un corte musical y seguimos con la charla. Estamos compartiendo el momento político de la radio. Estamos compartiendo el momento político de la radio. Ahí seguimos con momento político, acá por 89.9. Y bueno, estamos acá justamente con la visita. Bueno, el profe ya es parte del programa. ¿Cómo no? Visita soy yo. No, usted no es visita. La visita de Osvaldo un mes. Bonino, hablando un poquito de lo que, hablando justamente, profundizando, conceptualizando lo que es la opinión pública, y él decía igual diferenciar la opinión pública con la privada. Y más o menos como para que nos expliques la teoría esta de Habermas, la tenés claro, su teoría crítica y la teoría comparativa, que nos comenta que el industrialismo de las personas dice que las personas no tienen la capacidad de criticar lo real de la necesidad de los estados. Solamente los movimientos sociales son los que verdaderamente comprenden los espacios críticos, y es ahí donde está la verdadera opinión pública. Sí, totalmente. Donde se encuentra la verdadera opinión pública son los movimientos sociales. Es lo que hablamos al comienzo, exactamente, ¿no? Está todo relacionado. Un poco lo hablábamos, lo que plantea Habermas con respecto al tema de la opinión pública, ¿no? ¿Por qué tiene que ver? Aparte, ¿por qué tiene importancia? Porque yo puedo tener una opinión en mi función privada, pero no hago nada con eso. ¿Dónde tiene preponderancia? ¿Dónde es donde se empieza a sentir? Cuando me junto con los demás que piensan como yo, donde están en los movimientos sociales, en los centros de estudiantes, en las organizaciones sociales, en las organizaciones intermedias, en los clubes, y es donde se empiezan a generar algunas cuestiones que tienen que ver con distintos tipos de políticas. Y ahí es donde la opinión es valedera. Y otra pregunta que te voy a hacer como docente. Sí. Viste que Hobbes habla igual al principio, ¿no? Como en contexto del histórico de él, ¿no? Sí. Habla que la opinión pública es justamente un germen que se va metiendo en el Estado, ¿no? Y que puede crear una anarquía, dice. Es justamente por los movimientos que pueden ser revolucionarios. Y lo que pasa es que cuando a ver, tengamos que entender esto. Si el Estado, como Estado, empieza a tener en cuenta cada una de las cosas que plantea la opinión pública y no tiene una política de Estado, se convierte en una anarquía. Es así. Era de manera que por ahí claro, si vos, claro, pero vos tenés que tener una política de Estado. Si vos no tenés una política de Estado y te vas a llevar por lo que dice o por el humor de la opinión pública en cada momento de los días, y te diría que lo más probable es que se convierta en anarquía. Bueno, acá es el tema. Sí, igual los diferentes gobernantes siempre están dispuestos a saber qué piensan ellos. Está bien, pero una cosa es saber, estar informado, no vivir en una cápsula, porque por ahí la opinión pública está diciendo, están planteando otras cosas o está yendo para un lado, y bueno, podés decir, yendo para otro lugar donde no va la gente. Pero tenés que tener claro la política de Estado, ¿no? Si vos tenés una política de Estado,
Es como cuando se habla de la agenda, ¿no? Sí, la agenda, claro. Si vos no tenés una agenda de política pública, es muy complicado. Por eso, más allá de lo que uno puede pensar con respecto a determinadas personas que gobiernan, Sí. podemos coincidir políticamente, ideológicamente, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Pero el que está en una intendencia, en una gobernación, a ver, vamos a hacerlo más sencillo. El presidente de un club de barrio. Sí. O sea, él tiene que organizar, el domingo tiene que organizar para el tema del fútbol, tiene que organizar el tema de la... Y no puede estar todos los días a ver qué piensa cada uno de las personas en función de algunas cuestiones. Él tiene que tener una política para ejecutar esas políticas deportivas para llevar el club adelante. ¿Quiénes son los más idóneos para llevar adelante? Exactamente. Igual? Entonces, a ver, que escucha, che, mirá, el domingo jugamos contra Juan Pérez y puede haber problema porque hay rivalidad entre las dos hinchadas. Y bueno, vos escuchás, sí, claro que escuchás. Y podés tomar nota y siempre es bueno el tema de la opinión. Pero no tenerla como eje principal y basándote en eso, porque si no terminás, termina siendo una anarquía. Dice el dicho, el líder nace y no se hace. Entonces, lo que falta es la capacidad de liderazgo Totalmente. que tienen las personas. Y digamos, vos podés darte cuenta quiénes son los líderes en poco tiempo. Sí, yo totalmente. Siempre hago el ejemplo de San Martín. Tipo que viene de afuera, que acá no le dan mucho corte, pero le dice, bueno, vaya allá a San Lorenzo. Y cuando vuelve de San Lorenzo con el triunfo, no, bueno, ahora es otra cosa. Y ahí fue donde lo vieron blanco cuando él era moreno. Y después se fue y reclutó ¿a quién? Reclutó a los negros, que no los querían en Buenos Aires, y a los paisanos indios que encontró en el noroeste. Y formó un ejército de 5.000 hombres. Hay que tener el liderazgo para hacer eso. Totalmente. Digamos, no solamente es voz de mando, es mucho más que eso, ¿viste? Entonces, No es gritar solamente. No. Es que poder organizar, generar y un montón de cosas. Mandar, ¿no? Claro, imagínate si San Martín en esa época, lo que está diciendo el profe, se hubiera llevado por la opinión pública. No hubiese se llegado. volvía. Claro, se volvía a España. Claro. Ahí es cuando hablamos del tema de tener mando. O sea, tiene que haber liderazgo, tiene que haber una cuestión política, tener claro el rumbo y un montón de cosas. Si se hubiera llevado por la opinión pública, ahí se hubiera vuelto a España. Y no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y por muchos colegas. Exacto, y bueno, también. Y la otra cosa, que su capacidad de mando era el que se descubría que traicionaba y el paredón. No le temblaba la mano para eso. Entonces todos lo respetaban, decir, guarda, este no pasa el cuchillo por el gañote. Yo digo que liderazgo es muy importante. Una persona que va a dirigir a otros, sea un municipio, un club, como decía recién él, eso le es natural. No es un tipo que quiere aprovecharse para tener poder. Tiene el poder y lo reparte. Lo distribuye. Claro. Distribuye. Genera una confianza en sus colegas, en las personas que están alrededor. Y eso vos lo podés ver en un club. Que de repente toda la gente dice, no, pero está bien presidente del club. No de forma, porque el tipo pone huevo, ¿viste? ¿Qué piensa con respecto al deporte? Cambiando un poquito del deporte. tema. Sí. Me fascina el deporte. ¿En qué deporte? El fútbol. El Fútbol. El sueño. Pasión de multitud. Pasión de multitudes. A ver, lo que pasa en el fútbol muchas veces es problemática de lo que pasa en la sociedad. Es una problemática de lo que pasa en la sociedad. Claro, un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. A ver, muchas veces vos decís, y también tiene que ver con esto de
del tema de las masas, ¿no? Sí. Cuando vos vas a una cancha y empezás a putear. Y empezás a putear porque están todos puteando. Sí. O cantás es las colectivo, hay algo colectivo. Sí, y esto tiene que ver con la opinión, ¿no? Claro. Decir, che, todos están cantando una canción contra un equipo si vos no en donde cantás, dice que los vas a matar a todos. Y vos, o sea, privadamente no la cantás esa canción. Y ni siquiera compartís esa ideología, esa idea de ir a matar al otro. Pero cuando estás en la cancha la cantás, te masificás, ¿no? Y cantáslo y decís, y hasta insultás al árbitro, ¿no? Digo, estas son las cuestiones que hacen también que es una comparación que se puede hacer de lo público a lo privado en el tema de la opinión, ¿no? Sí. Y también con el tema de lo social tiene que ver que muchas veces creo que en muchos lugares, incluso no solamente en Buenos Aires, sino que en todos los lugares, muchos de las personas que van al estadio van a descargar sus problemas que se generan durante una semana, ¿no? Como que es un lugar de descargo. Descargo emocional, descargo pasional y un montón de cosas que van incluidas ahí. Es como una contención. En un punto. No, yo no la llamaría contención, porque el que va a descargar una cuestión. Una cuestión que tiene que ver con lo que le pasa en la semana para mí tiene algún problema, sinceramente. O sea, no, yo voy a ver un partido, a ver cómo juegan al fútbol, podés ganar, empatar o perder, y lo entiendo desde ese, y lo vivo desde lo pasional también, porque quiero que gane, soy fanático de un club, y lo sigo a todos lados, y en la medida de lo posible, y todo esto. Pero de ahí a generar ya un hecho de violencia, un montón de cosas, digo, hay un montón de cosas. Y el hecho de violencia no es solamente ir a pegar o tirar una piedra. El hecho de violencia solamente también es insultar a determinados actores de lo que se está desarrollando en el fútbol. A ver, el muchachito este que le pegó al árbitro. Sí. A la mujer que era árbitro. Sí. Bueno, Lo vi. Ni siquiera la había amonestado a ella. No. Ella no lo había amonestado a él. Nada, vino de atrás y le pegó claro. por pegarle. Estas cuestiones cobardes, ¿me entendés? Bueno, ahí también hay una cuestión de género, ¿no? Porque... Sí, seguro. Pero a los hombres también le pasan. En el fútbol de veterano nosotros, yo juego al fútbol de veterano, paramos un tiempo, después se paró por el tema de la nieve y las malas condiciones climáticas, pero hubo un parate porque había 3 fines de semana seguidos que habían tenido problemas con los árbitros. Habían tenido problemas porque le habían pegado a los árbitros. Los mismos jugadores. Entonces si vos decís, che, tienen más de 40 años. Y tenemos que dar gracias a Dios que podemos seguir jugando al fútbol. Y vos vas a una cancha a generar un acto de indisciplina. Por uno pueden engancharse mucho en el... Claro, es que ¿no? Falta que comience uno para que la pólvora estalle. O sea, esta es la cuestión. Pero muchas veces, ojo, que en el fútbol veterano el 95% de los que participan se comportan como la gente. Sí. Siempre es la minoría que genera que se hable de estas cosas, ¿no? Porque vos le pegues a un árbitro, porque no todos los jugadores de los que juegan en Argentina en toda la liga le pegan a los árbitros. No. El 90% termina el partido, te va a bronca porque a veces te arbitró mal, te arbitró bien, te cobró un favor, un full a favor. Terminó el partido y se acabó, o sea, la historia pasa por otro lado. Como el deporte del box o donde vos ves que termina la pelea y se abrazan. Sí, es una competencia sana. Debe ser un abrazo falso en el fondo. El otro día vi uno que decía, ¿qué le va a ir a abrazar al otro? No, yo tengo ahí un comentario, ¿viste? A ver, diga, por favor. Ayer fue el día del orgasmo. Mira usted. Sí. Entonces yo digo, muchos de los que van a la cancha tienen problemas de sexo y de ahí van a la violencia porque están frustrados. Y sí, no sé, es una cuestión psicosomática. ¿A usted no le gusta el fútbol, profe? Yo jugué hasta que me rompieron la rodilla y jugué, sí, al vóley mucho al principio y después de la rodilla también seguí jugando al vóley, pero ya no pude, no. La movida en la cancha es muy fuerte, mi rodilla no me da. Claro. Me apasiona, ¿viste? Pero... Sí, no, seguramente. Sí.
Es lindo. A mí me apasiona. A mí el deporte que más me gusta es el básquet. Ah, ¿básquet te gusta? Sí. Amo el básquet. Ahí en el U4 haces un programa amplio de deporte. Sí, de todo, hablamos de todos los deportes. Pero a mí me gusta muchísimo el básquet. Lo he jugado el básquetbol. Sí. Hoy no me dan las rodillas para jugar al básquet. Sí, ese es el problema. Se diferencia mucho el básquet con el fútbol por el tema de un equipo que va, es como un solo estratega que va hacia adelante, no es como el fútbol que es un poquito más individual, tiene figuras. No, el básquetbol también es en equipo, nada más que son reducidos, son 5 jugadores. Lo que pasa es que el básquet es un constante ida y vuelta en un trayecto mucho menor al que es el fútbol. Con velocidad, yo, ¿no? por ejemplo, atajo, soy arquero. Sí. Por ahí te llegan 2 o 3 pelotas y después pasan 1.89. Ah, mirá. Y he jugado de pivot. Y en el básquetbol te digo que tenés que estar constantemente ida y vuelta. Entonces tenés que tener un estado físico. Ojo, en el fútbol también, ida y vuelta vas. Pero pasa que, bueno, en nuestra época el fútbol se jugaba de otra manera totalmente distinta que se juega ahora, que hoy corren, viene. Más en equipo. Claro, había un jugador, un enganche que pensaba a ver con quién picaba y todas esas cosas que era el tema de los famosos días. Ahora es mucho más rápido, o sea, ir a apretar arriba. Antes era, bueno, lo dejabas venir, viste, marcaba todo, pero bueno, ahí cortaba, era un fútbol totalmente distinto. Pero hay jugadas lindas, ¿no? Había, bueno, los grandes enganches, ¿no? Bochini, Alonso, Kempe, los últimos, Riquelme, qué sé yo, hubo un montón de jugadores que han pasado por Borghi. Me gustaban los tiros libres de Riquelme. No, Riquelme, para mí, yo no soy hincha de Boca ni nada por el estilo. Como Messi, ¿viste? Pero la acomoda, Riquelme, el gol. Riquelme era un gran jugador. Igual que Palermo. A mí los únicos 2 de Boca que siempre me gustaron eran Riquelme y Palermo. No, era otro tipo de jugador, pero siempre me gustaron para... la pelota en la cabeza. Lamento que no hayan ido a Independiente, pero nunca se entendió porque parecía como que era no sé, no tenía esa habilidad de un jugador. No, él siempre estaba bien pero ubicado. Siempre sabía pegarle y hacía el gol. Bien ubicado en la cancha. Sí. ¿Cómo hace? Era un don que tenía él, ¿viste? Porque... estaba donde estaba pelota. Sí. Y le llegaba servida siempre, ¿no? Tenía compañeros que sabían que él hacía ese juego. Así es, ese es el tema del fútbol. Bueno, si vamos a otro tema, pero se nos va a hacer re largo el programa. Si hablamos de la ¿en qué afecta la política en el deporte, no? Porque se ve por ahí afecta mucho, porque cuando no tenés una política deportiva te afecta y lo ves claramente cuando están los Juegos Olímpicos. O sea, siempre me pregunté por qué los keniatas, más allá de la condición física atlética que tienen ya por naturaleza, pero ¿por qué nosotros no empleamos? Nosotros tenemos un país grandísimo. Podríamos hacer competencias regionales, pero no de los deportes más mayoritarios. Estoy hablando de deportes, lanzamiento en bala, lanzamiento de martillo, el jabalina. Sí, que necesitan el apoyo, el acompañamiento. Claro, y que los chicos, porque a ver, no todos llegamos a jugar al fútbol en forma profesional. Sí. No todos tenemos la posibilidad de ir a jugar al básquetbol o al vóley, pero hay otros deportes que por ahí los chicos tienen capacidades como para poder generarlo. Bueno, ahora está la pista de atletismo, hace un par de años que está ahí en el kilómetro 4. Sí. Bueno, pero hay que incentivar estas cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos un clima bastante complicado para los deportes al aire libre. Sí, tal cual. Pero bueno, a ver, una política educativa significa, como hizo España. España cuando organizó los Juegos Olímpicos, 8 años atrás, dice, nosotros tenemos que llegar a los Juegos Olímpicos, por lo menos no salir primero y segundo, porque era una cosa imposible, pero sí por lo menos tener... Y generaron un montón. Después de los Juegos Olímpicos de España, España salió campeón del mundo en el fútbol. España salió campeón del mundo en el básquetbol. Y en el handball. Porque han sido políticas que se han trabajado desde las escuelas para generar estas cuestiones que tienen que ver con el deporte, ¿no? Todos tienen que todos tienen que hacer deporte. Estaría bueno. Pero bueno, algunos serán pensantes que serán contadores, otros abogados, otros médicos y otros serán deportistas. O sea, y hay que apoyar estas cuestiones, ¿no? Que son fundamentalmente
que también puede ser deportista, tener lanzamiento. Bueno, la chica esta es la judoka, que es la peticita Paula Pareto. Sí. Es médica. Hizo taekwondo. O sea, pero bueno, porque con beca, a los que se destacan y los que tienen posibilidades de poder pelear para poder estar en los Juegos Odesur, los Juegos Panamericanos, los Juegos de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Actividades y ofertas, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en Sarmiento y tenía, qué sé yo, 13 años, 12, 13. Me engancharon en los campeonatos de Evita y me quedé con todos los elementos deportivos de la jabalina, el disco. ¿Y eso lo donó después? Claro, lo entregaron todo, y yo empecé a practicar la bala porque de un muchacho profesor que me mostró cómo hay que tirar la bala con el tórax, no con el brazo. Sí. Pues el movimiento pero es con el tórax. Si mover el brazo vendría siendo. El brazo va a prolongar el movimiento del tórax. Entonces no importa que vos tengas músculo, porque de eso te sirve para 2 metros. Yo creo que yo llegué a tirar 16 metros y ya tenía 14 años por ahí. Que bastante, viste, una macana. Así que después tiré la bala cazando guanaco. ¿Y los perros no? Bueno, no. Nosotros vamos a empezar a despedir, profe, ¿qué le parece? Sí, porque yo tengo ganas de volverme y me alegro de haber encontrado acá a mi profesor también. No diga, él fue ¿fuiste mi profesor? Profesor no, es una forma de decir, pero no puedo, no. La verdad que circunstancialmente tuvo que rendir la licenciatura y bueno, estaba circunstancialmente yo de profe, pero no, es al revés el tema, o sea, no. La verdad que fue un placer. Todos compartimos y totalmente crecemos en la vida en que en ida y vuelta. Esto es lo que yo dije hoy y vuelvo por mi formación teológica. La palabra, en el caso de los judíos, la palabra es acción. Totalmente. Acción, es decir, no se puede hablar al pedo. Y vos sabés que he encontrado eso también en el silencio del fogón de los mapuches. No, están tomando mate y nadie dice nada. Qué raro. Entonces, por ahí uno dice, qué lindo está el sol, ahora viene saliendo el sol. Todos repiten, ahora viene saliendo el sol. Mira qué lindo, viene saliendo el sol. Y después descubrí, investigando y hablando con las chicas que son mapuches, que tienen algo de memoria de la familia, etcétera, que la palabra se usa solamente como un acto de hacer algo. La palabra es acción. Yo dije, esto capaz que dice con una tradición antigua, ¿no? Hoy me encontré con el código de Hammurabi en el internet y pucha, lo bajé porque está tan interesante. 2700 años antes de Cristo ya se peleaban por la justicia. Tremendo, ¿eh? Es para otro tema, otro programa. Charla, ¿no? Sí, le mandamos un saludo a Pablo, que está escuchando el programa igual y dice, nos felicita por el programa de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Pablo cuál? ¿Santo? No. Nos está escuchando justamente ahora en kilómetro 8 y se va en el auto. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por haber compartido el espacio, este momento político de la radio. Muchas gracias por tu opinión, por tus reflexiones y demás. No, gracias a vos, Tony. Gracias por poder compartir con el profe acá. La verdad que, más allá de que algunas cosas quedaron por ahí sueltas, creo que se pudo debatir un poco, ¿no? Sí, me parece. Seguramente cuando quieras podemos volver para seguir debatiendo. A mí me encanta el tema de la política, ¿eh? A mí me encanta, me fascina. Es que hoy hablamos de política en respecto a la opinión pública, pero lo podemos hacer más amplio en algún momento cuando vos quieras. No, seguramente. A mí todo lo que es yo soy muy seguidor del tema de la política porque me encanta. Desde milité, tuve mucha militancia y hoy ya estoy alejado hace muchos años.
pero lo sigo estando y bueno, eso me encanta. Así que agradecido y bueno, cuando quieras podemos volver. Después que venga de Salta por ahí. Bueno, a fin de mes me voy a Salta a jugar el sudamericano de fútbol de veterano que se hace en Salta, en la provincia de Salta, así con USMA, con la categoría más 55, así que cuando vuelva te prometo que me daré una vuelta. Perfecto. Estás invitado nuevamente. sí. No hace falta que te invitamos. Vos venís nomás. Cierre. La palabra es poder, movimiento